Buenos días, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Jean-Pierre. Ronaldo, buenos días. Espero que estén bien. Es el inicio de nuestra tercera semana. Eduardo, Pierina, buenos días. Renzo. Y listo, entonces estamos lunes de la tercera semana. Ya saben, creo que nuestra primera práctica es la semana 5. Me parece que es la semana de prácticas. Y por el momento lo que estamos haciendo es pues construyendo métodos de resolución para ecuaciones diferenciales de primer orden. Y lo que quiero que entendamos es que, como ya les mencioné varias veces en la clase, es que no hay métodos generales para ecuaciones diferenciales en general, fuera de las lineales, digamos. O sea, las no lineales, muchas veces uno tiene que, pues, y depende del problema que uno esté investigando, uno realmente pues usa los recursos necesarios, es decir, pues si es que el problema se presta para usar un método tipo factor integrante, uno lo busca. Si el problema requiere, de repente ustedes encuentran una buena sustitución, pues usan una sustitución adecuada. Si requiere un cambio de coordenadas, pues entonces uno usa un cambio de coordenadas. Y todos esos pequeños aspectos son útiles para la resolución de ecuaciones diferenciales de cualquier orden. Y lo que estamos viendo es, pues, ejemplos de esto en primer orden, pero lo mismo se puede hacer y son los mismos métodos, entre comillas, que se usan para ecuaciones diferenciales de cualquier orden. A mí personalmente nunca me gusta mucho la palabra métodos, ¿no? Porque suena que esta es una receta y se sigue de este modo. Es bueno para organizar las ideas y tener bastante claro el planteamiento del razonamiento lógico de qué es lo que sigue de este paso, el siguiente paso, el siguiente paso, el siguiente paso. Sí, pero en general para mí, bueno, obviamente la opinión de su profesor, en matemáticas y en física, ¿no? Uno desarrolla intuición de qué es lo correcto o qué es lo más eficiente para la resolución de este problema. Y bueno, entonces en eso estamos. La vez pasada, el día jueves, estábamos explorando algo de mecánica clásica desde el punto de vista de nuestras ecuaciones diferenciales. Y entonces tuvieron tiempo el fin de semana para jugar con la misma ecuación, la de la velocidad terminal, pero con la resistencia proporcional a la velocidad al cuadrado en lugar de proporcional a la velocidad solamente. ¿Sí? ¿Lo hicieron? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál fue les dejé una pequeña misión para el fin de semana? Sí, básicamente era esto, ¿no? Nosotros resolvimos en clase, por ejemplo, este tipo de ecuación que surgió de este tipo de ecuación que surgió, ay, lo siento, ya. Este tipo de ecuación que surgió, pues, de masa por aceleración, ¿no? Igual a, este era el peso menos, y dijimos K por V. Esto resolvimos en clase. Sí, anteriormente resolvimos esto. Nos dimos cuenta que llevaba una velocidad terminal, bla, bla, bla. Y lo resolvimos por completo. Entonces, y yo les dije que era buen ejercicio y bueno para la salud, ¿no? Que en lugar de usar K por V cuadrado, pues usen K, en lugar de usar K por V, usen K por V cuadrado. Que esto de aquí, este término de aquí es mucho más realista, viene para altas velocidades. Y por ejemplo, para encontrar la velocidad terminal de una persona haciendo skydiving, por ejemplo, esto de aquí es mucho más exacto que esto de K por V. K por V sí es una fuerza de resistencia bastante adecuada si están en velocidad baja, en un fluido tipo laminal, pero cuando estamos a alta velocidad en el aire, por ejemplo, se forman turbulencias. Es decir, si ustedes tienen una bolita, ¿no? Que acá tienen la resistencia, pues cuando viene
y está cayendo, entonces lo que sucede es que se forman turbulencias y eso afecta a la fuerza de resistencia. Y bueno, entonces, ¿lo trabajaron con K por V cuadrado? ¿O no lo hicieron? Es bueno trabajarlo con K por V cuadrado. Por ejemplo, naturalmente surge la función arcotangente hiperbólica. Surge de modo natural. Y muchas de las funciones hiperbólicas, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, pues surgen en situaciones físicas. Y en esa situación, por ejemplo, cuando ustedes separan variables, etcétera, etcétera, surge la arcotangente hiperbólica. Y bueno, entonces, y eso es en física, una cosa es la teoría, cuando uno hace ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales parciales desde el punto de vista matemático, pues uno estudia las clasificaciones, estudia diferentes, y estudia diferentes aproximaciones a cómo, por ejemplo, teoremas de existencia unicidad y resuelve varias ecuaciones, ¿no? En la física, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales aplicadas a la física, pues me parece que tenemos que tener en nuestro kit de herramientas, en nuestro bagaje de herramientas, muchas funciones que surgen naturalmente en ejemplos físicos. No solamente las funciones hiperbólicas, sino las inversas hiperbólicas. Y luego, pues uno tiene las funciones de Bessel, uno tiene pues las de Legendre, las de Hermite, que surgen modelando situaciones físicas reales. ¿Listo? Entonces, eso, siempre modelen todo, resuélvanlo y estudien. Libros, libros. Los libros son fuente inagotable de, pues, de conocimiento. Bien, entonces vamos a retomar. Primero, lo que quiero hacer es mostrarles que lo que hemos hecho básicamente es factor integrante, ecuaciones separables, y los estamos aplicando a diferentes problemas de la mecánica elementales, ¿no? Quiero que vean que con eso podemos hacer muchas más cosas. Y quiero mostrarles un ejemplo más. Listo. Este ejemplo a mí siempre me gustó. Vamos a ponerlo acá. Listo. Entonces, vamos a plantear la siguiente situación. Recuerden que estamos tomando en cuenta lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Entonces estamos en algunos ejemplos de la mecánica clásica básicos, elemental. Vamos a resolver este problema desde el punto de vista de nuestro curso, solamente con ecuaciones diferenciales. Hay muchas cosas, especialmente en la física, que se pueden plantear con diferentes soluciones, diferentes enfoques, ¿no? Muchas veces uno mira la energía en lugar de el movimiento, etcétera, etcétera. Uno puede hablar pues del hamiltoniano, del lagrangiano, y hay muchas formas especialmente los problemas básicos de mecánica, hay varias maneras de enfocarlos. Entonces lo vamos a enfocar desde el punto de vista de nuestro curso, que es con ecuaciones diferenciales y básicas, ¿no? Entonces vamos a decir que se lanza un cuerpo de masa, y le voy a decir que es masa constante, m. Lo vamos a lanzar hacia arriba, exactamente hacia arriba. Ahora, cuando yo les digo masa constante es porque, por ejemplo, si ustedes lanzan un cohete o algo que despega hacia arriba, muchas veces lo que sucede es que tiene combustible y el combustible se va consumiendo. Y es una parte significativa de la masa del cuerpo, del objeto. Entonces, realmente también uno, por completitud, si quisiéramos estudiar todo este problema completo, pues también habría que estudiar la parte en la cual la masa cambia, la masa varía. Y se imaginan lo importante que es tomar en cuenta eso para una situación real. Por ejemplo, un avión, ¿cómo se mueve un avión? ¿No? Obviamente la masa del avión está cambiando debido al consumo del combustible y etcétera, etcétera. Pero bueno, se lanza un cuerpo de masa constante m hacia arriba, ¿no? Desde la superficie terrestre, y vamos a ponerle pues con una velocidad inicial, ¿no? Desde la superficie terrestre, y vamos a ponerle velocidad inicial v sub 0.
Listo. Y vamos a suponer que no hay resistencia del aire, pero tomando en cuenta que pues la fuerza gravitatoria del campo gravitacional de la Tierra varía con la altura, ¿no? Entonces voy a escribirlo aquí. Suponiendo que despreciamos, no hay resistencia del aire, pero tomando en cuenta la variación del campo gravitatorio con respecto a la altura, ¿no? Con estas condiciones yo lo que quiero es encontrar la velocidad de escape, es decir, encontrar la menor velocidad que necesita tener el cuerpo para no regresar. ¿No? Para no regresar a la superficie terrestre, o bueno, ya, a la Tierra. Listo. Problema bastante simple y sencillo de plantear. Ya lo tenemos, entonces ya sabemos cuál es la situación. Sí, la situación es con un pequeño dibujito, lo podemos ver claramente, pues tenemos la superficie de la Tierra, y tenemos el cuerpo que ha sido lanzado, tiene masa m, ¿no? Ha sido lanzado con velocidad v sub 0, velocidad inicial, ¿no? Digamos que estamos pues por acá. Y como siempre, pues, lo que voy a considerar es que donde nos movemos es el eje X, así de simple, ¿no? Entonces estoy escogiendo que mi eje X sea esto, para escribir todo en términos de X, nada más, ¿no? Y en este caso, pues, por ejemplo, esta altura, podemos poner al origen aquí, no importa, el 0, 0 aquí, entonces esta sería la altura X, etcétera, etcétera. Y puedo escoger positivo hacia arriba. Así de simple. Listo. Entonces lo que influye el cuerpo es, pues, su peso depende de la altura ahora, es peso, y lo calculamos la vez pasada, era la constante que determinamos menos mg entre r cuadrado, y aquí era x más r, pues al cuadrado. Ese era el peso. Listo. Eso es lo que está influyendo al cuerpo en todo momento, ¿no? Y hay que entender que tuvo una velocidad inicial de v sub 0. Ya. Entonces, lo que ocurre aquí es que la única fuerza, ¿no? La única fuerza que actúa sobre el cuerpo es el peso. ¿Sí? Es su peso, su propio peso. Listo. Por tanto, pues, masa por aceleración, ¿no? Que es creo que la vez pasada estaba diciendo tercera ley de Newton, pero todo esto es la segunda ley de Newton. Y en mi cabeza es simplemente el cambio en momento, así lo pienso. Es masa por aceleración. Esto de aquí es menos mg, r cuadrado, entre x más r cuadrado. Listo. Ok, desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales podemos plantear esto. Lo voy a llamar cuadradito rojo. A ver, como una nota aquí en el borrador o simplemente nota, pues hay que recordar que para t igual a 0, no lo voy a dejar así, ¿no? Para t igual a 0, pues el cuerpo fue lanzado exactamente así con v sub 0, para t igual a 0. Esa es la condición inicial. Listo. Entonces tenemos la ecuación cuadradito, que es una ecuación diferencial. Y pues la pregunta básica es, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Ideas. Ya saben que x de t lo voy a llamar pues la posición del cuerpo, v es la velocidad. Esto de aquí es la segunda ley de Newton, masa por aceleración, igual a la fuerza que actúa en el sistema, en este caso en el cuerpo. Listo. Entonces, ¿no? Ya hemos planteado el problema, la situación, y mi pregunta es, ¿cómo resuelvo cuadradito? ¿Cómo resolvemos esa ecuación diferencial? Vamos a despertar. Ideas.
¿Qué podríamos hacer para resolver esta ecuación diferencial? No sé si es válido, pero cuando hacíamos en física, le agregamos unos diferenciales de d de x. O sea, d de v d de x por d de x d de t. Y así hacer integración directa. Perfecto, perfecto. Eso está bien y se hace bastante en física. Eso quería mostrarles. Y gracias por la sugerencia. Es muy útil en física y especialmente en mecánica el cambio de punto de vista. ¿Sí? ¿A qué me refiero con el punto de vista? Uno tiende a pensar pues que la velocidad es la derivada de la posición, ¿no? Y aquí tenemos la fuerza, pero la fuerza de la derecha la tenemos como dependiendo del X, dependiendo de la posición. El lado derecho depende de la posición y el lado izquierdo depende de la velocidad. La relación entre el X y la velocidad es que la velocidad es la segunda, es la derivada de la posición. Entonces, no es conveniente pensar aquí en términos de la velocidad de ningún modo, porque pues en términos de la velocidad, para capturar este X, yo tendría que integrar la velocidad y tendría una ecuación íntegro diferencial, una ecuación que tiene una derivada y tiene una integral. Y sí se pueden resolver y plantear ecuaciones de ese tipo. Así, similarmente como ecuaciones integrales, se pueden resolver y plantear ecuaciones integrales. Pero muchas veces, en algunos problemas, es útil plantearlas de ese modo. Pero matemáticamente es toda una teoría distinta, es toda una teoría desarrollada para resolver ecuaciones integrales o resolver ecuaciones íntegro diferenciales. Pero nosotros podemos plantear esto, reescribirlo en términos, usando lo que mencionaba su compañero, cambiar el punto de vista. Y si va a ser válido, obviamente, matemáticamente uno tiene que especificar en qué momentos puede ser válido, al principio cuando estamos analizando el sistema, hasta qué punto es válido. En este caso, el sistema cambia con el tiempo. Entonces, por ejemplo, una pregunta lógica es si lo que voy a hacer es justificable, ¿no? En una ventana de tiempo suficientemente larga o de repente no es justificable matemáticamente, pero lo que sí entendemos es que esta situación, esta ecuación diferencial que está escrita aquí en cuadradito, representa un fenómeno físico. Y como fenómeno físico nosotros sabemos que, por ejemplo, si partimos con esta velocidad v sub 0 al inicio, pues esa velocidad va decayendo, va decayendo, va decayendo continuamente, por ejemplo, continuamente, y porque estamos en contra de, pues tenemos una fuerza que actúa en nuestra contra, en contra del movimiento. Entonces uno tiene consideraciones físicas importantes que las ecuaciones diferenciales escritas de forma matemática muchas veces no capturan. Entonces, por ejemplo, al ver el lado derecho, ¿no? El lado derecho solamente depende de X. Por tanto, vamos a formalizarlo, claro está. Entonces, pienso en X como mi variable en lugar de T. ¿Qué significa esto formalmente en matemáticas? Ok, si pensamos en X como variable en lugar del tiempo, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. La velocidad, yo sé que es una función del tiempo, finalmente, pero también es una función de la posición. Eso es lo que espero, por estar modelando este fenómeno físico, ¿sí? Entonces yo quiero escribir todo en función de X. Y eso significa, una vez más, cuando queremos cambiar de coordenadas, porque estamos cambiando de coordenadas. Esto es un cambio de coordenadas, básicamente, un espacio un poquito más grande. En lugar de considerar t como mi coordenada principal, la variable independiente, estoy considerando x. Y esto sucede muchísimo en física. En lugar de considerar tal cosa, considera los modos normales. En lugar de considerar tal cosa, considera los ángulos de los torques, y estas situaciones surgen. Entonces, si queremos cambiar el punto de vista, esto es simplemente, y por eso quizás desde mi punto de vista lo más importante del cálculo siempre es la regla de la cadena. La regla de la cadena, cuando nosotros usamos la regla de la cadena, usualmente la hacemos en R a la N, ¿no? En R cubo, R a la cuarta, R cuadrado, etcétera, etcétera. Pero hacer cálculo en un espacio desconocido, en un espacio abstracto,
Básicamente, pues uno comienza a realmente crear cálculo, estructura de poder hacer cálculo, tomar derivadas, cuando puede definir correctamente la regla de la cadena en el espacio donde están viviendo y analizando pues el problema que tengan en cuestión. Para nosotros la regla de la cadena es bastante sencilla, porque nuestros espacios no son curvados, son puros R cuadrado, R cubo. Nuestra regla de la cadena nos dice, por ejemplo, esto, que si yo quiero ver, ¿no? El lado izquierdo tengo la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero si veo pues a la velocidad como función de X, esto por la regla de la cadena es exactamente esto, ¿no? Y esto de aquí, pues el segundo pedazo, ¿no? El dx de t es v, y ahora tengo dv de v de x. Esto es la regla de la cadena. Entonces, para concluir la idea que les contaba, recuerdo estar en una clase de geometría diferencial o geometría riemanniana alguna vez, y pues el profesor mencionaba esto, que hacer cálculo realmente es encontrar la regla de la cadena que funciona en ese espacio donde estén observando. Y después ya en física, cuando he tomado clases de física, cuando uno ve, por ejemplo, cuando tienen un espacio curvado, ¿no? Imagínense el espacio pues, de 4 dimensiones, el espacio-tiempo. No tenemos que asumir que es un R a la 4. Claro que no. No sabemos si es curvado o no. Cuando las cosas tienen curvatura, pues entonces también hay regla de la cadena, pero es distinta. Tienen, pueden leer por ejemplo, en matemáticas se estudia, pues, geometría riemanniana. Luego, la regla de la cadena se escribe a través, básicamente, de los símbolos de Christoffel y todo ello. Bueno, esos son otros temas, pero simplemente les comento que este concepto de cambiar de coordenadas a coordenadas adecuadas, ¿sí? Muchas veces simplifica las cosas, y lo hacemos nosotros a través del uso de la regla de la cadena. Nuestra regla de la cadena luce así en nuestros espacios ahorita. Pero en otros espacios también hay regla de la cadena, y pues en espacios curvados, que se ven bastantes en física y en matemática, pues también hay regla de la cadena en espacios curvados, pero no luce de este modo. Tiene unas constantitas influyendo en las relaciones de la regla de la cadena. Pero bueno, entonces aquí estamos con la regla de la cadena, que es una de las piezas más importantes en la matemática. Entonces, ahora sí, gracias a la regla de la cadena y el cambio del punto de vista, cuadradito rojo, pues la ecuación queda del siguiente modo, ¿no? Y esta sí la vamos a poder resolver, la van a ver. Pues lado izquierdo tengo masa por dv dt, ya se imaginan, dv dt está de aquí, ¿no? Tengo masa por v de v de x. Esto es igual a menos g, pues r cuadrado, me falta la masa aquí, menos mgr cuadrado entre x más r al cuadrado. Listo. Entonces ya se imagina cómo va la historia. Y listo. Entonces tenemos esto de aquí. Lo puedo escribir como v de x, ¿no? Igual a menos gr cuadrado entre x más r al cuadrado. Entonces, una vez más, yo he evitado aquí multiplicar por un dx, ¿no? Lo pueden, obviamente, en términos prácticos, términos pragmáticos, luce que fuera como si fuera así, pero ya sabemos que la manera como manejamos, como formalizamos ese tipo de razonamientos a través de la regla de la cadena. Esta es la ecuación que tenemos que resolver. Y esta ecuación es bastante sencilla, porque esta última ecuación es, pues, la pueden ver, tengo v y tengo x a la derecha y nada más, entonces es separable. ¿Sí? Y separamos, pues, esta es separación de variables, así de simple y sencillo. Y ya saben cómo va la historia. En términos prácticos, yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Que es lo usual, pero ya sabemos que esto se justifica simplemente con regla de la cadena. Y listo. Y pues viene el proceso de integración, ¿no? El proceso de integración, etcétera, etcétera. Y pues esto me lleva a simplemente pues v cuadrado medios, ¿no? Esto es menos g r cuadrado, y es la antiderivada de 1 entre x más r al cuadrado. Eso simplemente es pues el menos 1 entre x más r, ¿no? Más la constante. Listo. Y esto es simplemente v cuadrado, pues esto me da g r cuadrado, este es x más r,
entre X más R, más, bueno, esto multiplicado por C, simplemente estoy siguiendo con el mismo nombre para la constante que resulta, es constante C. No importa. Este simplemente, ya saben, es la constante C, no es la misma que la anterior, pero es una constante. Y aquí, pues, ahora nuestra condición inicial es la siguiente, ¿no? Nuestra condición inicial era que la velocidad inicial era exactamente v sub 0. ¿Cómo traducimos nuestra condición inicial en términos del X? Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es, dado que yo definí mi origen de coordenadas aquí, este era el 0,0, ese puntito. Entonces, la condición inicial, pues, lo puedo pensar del siguiente modo, usando que X es igual a 0, cuando T es igual a 0, y en ese momento V era, y aquí, V era exactamente V sub 0, entonces, pues puedo hacer aquí en la ecuación de arriba, simplemente, cuando X es igual a 0, V es V sub 0. Entonces tenemos pues V sub 0 al cuadrado, ya se imaginan. Bueno, Entonces la constante C que me está faltando es V cuadrado 0 menos G por R. Y ahora sí, finalmente, pues puedo escribir la solución, ¿no? Que sería pues usando este valor de la constante C, regreso a, esta es mi solución a un general. Ahora ya conocemos el valor de la constante, regresando, pues simplemente voy a tener que V cuadrado medios es G por R cuadrado entre X más R, más la constante C que hemos encontrado. Listo. O lo que podemos escribir ya como solución general, como solución de nuestro problema, ¿no? Porque ya tenemos todo, es simplemente que V ahora como función de X al cuadrado es V sub 0 al cuadrado, que es la constante inicial, menos 2 por G por R, más pues 2GR cuadrado entre X más R. Listo. Y hemos encontrado cómo cambia, cómo varía la velocidad. Pero el problema fue más específico diciéndonos cuál es la velocidad de escape. Esto de aquí ya nos permite pues indagar y deducir múltiples cosas, teniendo una fórmula analítica para la velocidad. Podemos pues calcular muchísimas cosas. Pero si queremos en particular la velocidad de escape, pues la velocidad de escape la vamos a calcular pensando en que la velocidad de escape, pensando en que la V permanezca siempre positivo. Para X positivo nos estamos yendo para arriba, V, ok, basta, V siempre positivo para, pues X positivo. Voy a ponerlo así. Listo. Si garantizamos que V es positivo, entonces, pues para X mayor que 0, para los X positivos, ya está. Eso es suficiente. ¿Y cómo podemos garantizar eso? Podemos garantizar eso, por ejemplo, con, si hacemos que esta parte de aquí, ¿no? Cuando X crece y se va o crece mucho, este término, el último término, se hace cada vez más pequeño. Entonces, el otro término es el que domina. Entonces nos basta, pues, por ejemplo, esto se cumple si, ¿no? El otro término es mayor o igual a 0. Sí, es decir, pues la velocidad de escape, voy a llamarla velocidad de escape, tiene que ser pues por lo menos 2 por G por R. Esto de aquí. No, estoy despejando. V sub 0 tiene que ser pues un poquito mayor que 2 por G por R con raíz cuadrada, es esto. Y hay que darse cuenta que una vez más no depende de la masa. No depende de la masa. Y esto es aproximadamente, si lo fueran a calcular, es como 11.1 kilómetros por segundo.
Obviamente, esto que hemos hecho, pues hemos despreciado la resistencia del aire, ¿no? Y realmente la velocidad de escape es un poco mayor. También, y hay varias cosas en consideración, pero esto es, grosso modo, un análisis de cómo lo haríamos. Pues, si despreciamos la resistencia del aire, y aquí, lo que hemos descrito como velocidad de escape es mantener la velocidad igual, siempre positiva, la velocidad siempre hacia arriba. ¿Qué lo podemos conseguir a través de esto, no? Y garantizando que este término de aquí adelante, pues, es mayor o igual a cero. Porque cuando el x va hacia el más infinito, cosa que no es 100% correcto, porque el x no puede ir al más infinito. En algún momento, pues, cuando el x es muy grande, ya nos escapamos de la influencia y podemos despreciar del campo gravitacional y podemos despreciar, pues, el peso. Sí, pero esto es algo que son razonamientos en física bastante usados y son bastante precisos para la gran mayoría de cosas que analizamos. Pero quiero que se den cuenta siempre que muchos de los modelos, muchas de las ecuaciones que tenemos tienen cierta validez. Sí, es decir, no hay una respuesta absoluta de este método que estamos usando, pues desprecia el rozamiento con el aire, asume que el X puede crecer muchísimo, ¿no? Pero ustedes saben que en la práctica, pues, realmente, pues, el X no puede crecer tanto porque ya nos liberamos del campo gravitacional de la Tierra cuando el X es muy grande. Bien, bien, entonces eso es algo que quería mostrarles, cómo con lo que tenemos ya podemos, pues, plantear, y hay muchísimos problemas de mecánica que podemos plantearlo a través de ecuaciones diferenciales como las que estamos resolviendo. ¿Ok? Y solamente hemos visto con mayor profundidad dos métodos, básicamente. Bueno, integración directa, ¿no? Que es básicamente, pues, unido con el factor integrante, ¿no? Que resuelve todas las ecuaciones lineales. Y después hemos visto ecuaciones separables. ¿Qué otras circunstancias tenemos? ¿Qué otras circunstancias tenemos? Pues para de ecuaciones diferenciales de primer orden. Tenemos muchas ecuaciones no lineales. Y sí, muchas de las no lineales las podemos resolver a través de, si es que ellas resultan ser separables, las podemos resolver con el método de separación de variables, no hay problema con ello. Tenemos otros casos que podemos resolver. ¿Okay? Por ejemplo, esto. Entonces vamos a poner, pues queremos resolver la siguiente EDO. 2x más y cuadrado más 2x por y. Esto es x por y prima igual a 0. Es altamente no lineal. Lo pueden ver. Y es función de x, ¿no? Y es función de x. Listo. Imagínense que tenemos que resolver esta ecuación. Es una ecuación no lineal, claro. Y aquí tienen y por y prima, es más, tienen y cuadrado. 2x más y cuadrado más 2x por y prima igual a 0. Queremos resolver y hallar y como función de x. Para las EDO no lineales, no hay métodos generales. Lo que uno puede desarrollar es diferentes clases de EDO no lineales que sí podemos resolver, ¿no? Que caen en ciertas categorías. Y desarrollamos, digamos, sustituciones o cambios de coordenadas que me permitan simplificar la EDO y que caiga en uno de los casos que sí puedo resolver, o lo que es bastante usual en problemas más reales, es que las EDOs no lineales, pues muchas veces no las podemos resolver, no caen en ninguna de estas categorías. Uno usa pues aproximaciones numéricas, o uno trata de usar linealizaciones. Decir que esta EDO realmente se comporta como esta EDO lineal, digamos, bajo ciertas circunstancias, y resuelve uno la EDO lineal. Por ejemplo. Entonces, eso es lo que realmente ocurre con las ecuaciones diferenciales, que muchas de las cosas que vemos en los libros de ecuaciones diferenciales de matemáticas, pues nuestros libros de texto de pregrado especialmente, pues son casos bien particulares, ¿sí? Dentro de los rubros que sí podemos resolver analíticamente. Bien, entonces si queremos resolver esta EDO de aquí, nos vamos a dar cuenta que esta EDO pues no es separable. ¿Sí? Primero es no lineal. Ok.
fácil de ver que es no lineal, entonces no puedo pensar en algo como, o en principio no podría pensar en algo como factor integrante, que es lo que resuelve todas las C2 lineales. A lo mejor puedo acomodar algo por el estilo como factor integrante si es que hago cambios de coordenadas, etcétera, etcétera. Pero en principio y a priori, pues no podría usar factor integrante. Tampoco es separable. Claro que no, no es separable. Una vez más, en principio no es separable. Acá tienen el y', no sé si quieren lo piensan como dy de x, dy dividido por dx, pero está todo mezclado. Sí, no pueden separar el mundo y el mundo x de buenas a primera. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Esta EDO tiene una particularidad. Y, por ejemplo, si nosotros consideramos esta función, sí, de x, y igual a, déjenme ver, x cuadrado más xy cuadrado. Esta de aquí basta. X cuadrado más xy cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar en esta ecuación? Este término de aquí es la derivada parcial con respecto a x, ese término de aquí, de mi función sí, la que he definido. Y este término de aquí es la derivada parcial con respecto a y. Y si esto yo lo pienso como dy de x, pues esto de aquí, la forma diferencial equivalente a esta ecuación diferencial, la forma diferencial sería correspondiente, sería 2x más y cuadrado multiplicado por dx más 2xy multiplicado por dy igual a 0. Esa forma diferencial termina siendo primera coordenada, la que va con el dx, es la parcial x de esta función. Segunda coordenada, la que va con y, es la parcial y de esta función. Es una forma diferencial bastante especial. Sí, en cálculo aplicado uno ve ese tipo de situaciones. Y entonces, aquí, esto nos lleva a que la parcial x es exactamente pues 2x más y cuadrado, ¿no? Y la parcial y es 2xy. Y luego, ¿podemos resolver esta ecuación? Claro que sí. Una vez más, podemos hacer lo siguiente. Entonces, quiero que observemos qué es lo que estamos haciendo aquí, porque ya se imaginan, vamos a hacer lo mismo como un método más general. La primera parte es la parcial x. Y la segunda parte, esto es la parcial y multiplicado por y', por dy de x. ¿Ok? Y aquí, y es una función de x. Entonces pregunta, ¿qué es esto de aquí? O mejor, no esto, mejor, la pregunta más concreta sería, ¿qué es todo esto de aquí? ¿No? Recuerden que sí, es una función de x y y. Una Y y derivada es una total con función. respecto a x. Exacto. Esto de aquí es, gracias, es la derivada total de la función z con respecto a x. La derivada total. Así es, si ustedes tienen, sí es una función de x y y, pero luego se dan cuenta que y es una función de x, entonces, por ejemplo, si quisieran calcular la derivada total con respecto a x de la función z, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Como tiene dos coordenadas, uno tiene pues la parcial x, la primera, más, pues la segunda sería la parcial y, pero como y es función de x, es simplemente esto de aquí. Esa es la derivada total con respecto a x. El cambio personal de la primera coordenada, el cambio de la segunda coordenada con respecto a x, implica pues una regla de la cadena, porque la segunda coordenada es función de x. Entonces, esto de aquí es la derivada total, ¿no? Con respecto a x. Y listo. Quiere decir que, pues, x y y cumplen esta ecuación constante. Esta ecuación.
Y en términos prácticos, pues lo que estamos escribiendo es, nuestra función era x cuadrado más x por y cuadrado. Entonces, x cuadrado más x por y cuadrado igual a constante. Esta es la solución general. Obviamente escrito de modo implícito, ¿no? De modo implícito. Y esto de aquí lo podemos poner aquí a la derecha como si fuera borrador. Pero quiero que tomen en cuenta esto porque en física sucede muchísimo. Y bueno, también lo han visto en cálculo 3, pues, varias veces, me imagino. Que es entender cómo se comportan las cantidades, ¿no? Algunas veces, pues, ciertas coordenadas son función de otras coordenadas y uno tiene que hacer la distinción entre lo que es la derivada parcial y la derivada total. Y esto es lo que mide el cambio con respecto a x, es la derivada total. Todo esto, ¿no? D de x. Listo. Tenemos la solución general y listo. Porque esto, pues ya me permite, si yo tuviera una... realmente ya hemos resuelto esta ecuación. Si yo tuviera una condición inicial, pues hallo la constante, etcétera, etcétera. Es más, con esto, con x cuadrado más xy cuadrado igual a constante, yo puedo comenzar a, digamos, a ver cómo se comportan las curvas integrales, que son las soluciones posibles para diferentes valores de la constante c de esta ecuación. Y todo lo que hemos hecho funciona porque la primera parte, 2x más y cuadrado, simplemente es la parcial x de una función de dos variables, y la segunda parte, el 2xy, es la parcial y de una función en dos variables, de la misma función, ¿no? Y eso encaja en lo que se llama, este es el caso de ecuaciones exactas. Ecuaciones exactas. Entonces, y a esto obviamente lo vamos a llamar método de las ecuaciones exactas. Como se dan cuenta, es bastante particular. Es decir, y ya les comenté, si ustedes escriben una ecuación diferencial no lineal en general, pues no tiene por qué ser de este modo. Lo que estamos haciendo es desarrollando rubros que funcionan o técnicas que funcionan para diferentes grupos o diferentes clases de ecuaciones diferenciales. Listo. Entonces, en general, ¿no? Y esto ya lo podemos escribir casi de frente, ¿no? En general, pues si tenemos m de xy más n de xy por y' igual a 0, ¿listo? Entonces estamos tomando una EDO de primer orden general. ¿Eh? Y aquí vamos a poner la salvedad, ¿no? Si existe, y este es un sí bastante fuerte. Si existe, pues, una función z de xy, ¿no? Tal que la m es la parcial x, ¿no? Y la n es la parcial y de esa función. Entonces, pues uno puede llegar a escribir, si uno encontró esta función, hacemos lo mismo que hicimos arriba, ¿no? Y z de xy define una solución, o define las soluciones de la ecuación, una solución y igual a phi de x, ¿sí? De modo implícito, ¿no? Y pues esto define una solución de estrellita, digamos. Listo. Entonces las soluciones de estrellita, si caen en este caso, pues las puedo hallar de este modo. Define esta función y luego pues y es una función de x escrita implícitamente a través de esta ecuación. Y en este caso, pues se dice que la ecuación diferencial resultó ser o es una exacta, es una ecuación diferencial exacta. Esta es la terminología. Yo no sé qué fue primero, si fue la ecuación o la forma diferencial, porque esto es obviamente, su forma diferencial asociada sería lo que se llama una forma diferencial exacta, en este caso en R2.
Yo no sé si primero se le dio el nombre de exacta a la forma diferencial o a la ecuación diferencial. Y esta es exacta en R2 y relacionado a ello, pues uno tiene una forma diferencial cerrada, ¿no? Y esto obviamente ya lo vieron, encontrar una función psi que haga esto, cuya parcial sea m y cuyo parcial x sea m y parcial y sea n, eso es exactamente lo mismo que uno hacía en cálculo aplicado, ¿no? Para encontrar un potencial. Entonces, y ustedes saben que un potencial de un campo en R2, pues no siempre existe, ¿no? Depende de cómo es el campo. Si el campo tiene las condiciones para tener un potencial. Eso es exactamente lo mismo, solamente que versión ecuación diferencial. Entonces, vamos a escribir, pues, por ejemplo, el teorema que formaliza todo esto. Simplemente es el siguiente, ¿no? Si m, n, pues la parcial my, o vamos a escribirlo todo para no tener ninguna confusión. M de x, y, n de x, y. Estos van a ser el m y el n que están escritos aquí arriba, ¿no? En la ecuación estrellita. La parcial y de m, la parcial x de n, ¿no? Si todas estas funciones son continuas, entonces dense cuenta que estoy diciendo son continuas, es decir, estas derivadas parciales son continuas, en una región rectangular. Una región rectangular R, el rectangulito R lo voy a llamar pues el rectangulito que va desde A hasta B en X y de C hasta D en Y. Luego, la ecuación diferencial, la EDO, y vamos a escribir la EDO que estamos resolviendo, que es la M de X, Y, más N de X, Y por Y' igual a 0, esa es la EDO que estamos resolviendo, es exacta si y solo si, vamos a ponerlo, es exacta, pues en donde la estoy resolviendo, en R, si y solo si, ¿qué es lo que debe ocurrir? Debe ocurrir que, si esto es exactamente lo mismo que hacíamos en cálculo aplicado. La parcial y de la primera coordenada tiene que coincidir con la parcial x, las derivadas mixtas tienen que ser iguales. Listo. En cada punto del rectángulo, ¿no? En cada punto x, y del rectangulito. Listo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues una vez más vamos a escribirlo. Es decir, existe una función, la función z, que satisface, ¿no? Su parcial x coincide con m y su parcial y coincide con n. Y ya saben que si ese es el caso, pues puedo resolver esto inmediatamente a través de la función psi, mediante lo que tenemos aquí. Psi de x, y igual a constante. Si yo soy capaz de encontrar esta función psi, entonces listo. Esa va a ser exactamente pues la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, es exacta si sus derivadas parciales mixtas coinciden para todo punto en el rectángulo. Y eso es, o todo esto lo vamos a parafrasear de otro modo, ¿no? Es decir, existe una función psi que satisface todo esto. Si y solo si, pues las parciales, ¿no? My es igual a nx. Si lo que he escrito después del es decir es exactamente lo mismo, si quieren lo pongo en paréntesis, pero aquí estoy escribiéndolo más específicamente, que existe una función psi que satisface todo esto. Este es un teorema y es un teorema exactamente lo mismo que uno tiene en cálculo aplicado, ¿no? Es un teorema realmente de campos vectoriales, cuando el campo vectorial tiene potencial. Pero si se dan cuenta aquí, yo definí un rectángulo R, no una región rectangular. Digo, si esta situación se da en una región rectangular, entonces
La versión de cálculo aplicado o versión de cálculo aplicado es cálculo 4, ¿no? Ah, sí. La versión de cálculo 4 sería pues la forma diferencial m de x más n de y es exacta en este rectángulo si se cumple. Ah, bueno, y decir que es exacta simplemente es el campo m, n es tiene potencial si se cumple pues que la parcial y de la primera coordenada del campo coincide con la parcial x de la segunda coordenada del campo. Ese teorema es lo mismo. Pero si recuerdan, la forma como uno escribe esto en cálculo aplicado no es a través de rectángulos. Y es más, realmente no necesito decir región rectangular. Lo que uno necesita es, si uno tiene que las derivadas mixtas son iguales, ¿qué es lo que me faltaría o qué condición sería suficiente para garantizar que pues, el campo m, n tiene potencial? Si es que las derivadas mixtas son iguales. ¿Qué condición realmente usualmente se le agregaba? ¿Sí? ¿Recuerdan? Que era simplemente conexo, creo. Exacto, exacto. Nota, ¿sí? R no necesita ser rectángulo. Necesita ser un simplemente conexo, por ejemplo. Y eso sería una condición suficiente. No es que sea necesaria tampoco, sino no necesita ser rectangular. Vamos a ponerla. ¿Sí? Basta que sea un simplemente conexo. ¿Okay? Pero ya saben una vez más que esto de aquí me garantizaría que el teorema funciona, pero tampoco es que sea necesario que estemos resolviendo esto en un rectángulo o en un simplemente conexo. ¿Okay? Pero si estoy resolviéndolo en una región rectangular R o en general en un simplemente conexo, pues este teorema funciona. Aquí en lugar de región rectangular, simplemente región R, simplemente conexo del plano. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y listo, listo. Entonces, este es el teorema. Y ya. Y ya. Y como siempre un teorema de este tipo en matemáticas, pues como es un sí, solo sí, uno tiene dos partes, ¿no? Obviamente. Mostrar que A implica B y que B implica A. En cada una de ellas, pues requiere un trabajo. No es difícil para nada. Simplemente, pues, es el tipo de teorema de construcción, porque tener una función psi de este tipo es como construirle un potencial. ¿Cómo le construimos un potencial? A través de la integración, ¿no? Y eso es bueno, llamamos teorema fundamental de integrales de línea. Me parece que ese es el nombre. El teorema fundamental del cálculo para integrales de línea. Es eso. Ok. Entonces, esa es la justificación. Y ahora vamos a ver un par de ejemplos para seguir moviéndonos hacia, pues hacia resolver más ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial de este tipo. Fíjense lo complicado que luce desde el punto de vista de la linealidad, ¿no? Uno lo ve y es luce altamente no lineal. Entonces, en teoría, pues de buenas a primera, uno no tendría herramientas para resolver esto, ¿no? Es altamente no lineal. Tiene un E a la Y, imagínense. Y vamos a poner una condición inicial, no lo sé. Y de 1 igual a... Y de 1 igual a 0, digamos. Listo. Resolver esta ecuación diferencial. Entonces, uno dice, ok, vamos a ver, es una ecuación diferencial del no lineal de primer orden. Es no lineal, ok, linealidad no va a funcionar, factor integrante, así como está, no va a funcionar. No me parece que un cambio de coordenadas, por ejemplo, en lugar de mirar a X y Y, yo miro a U y V, de repente U es X más Y, V es, qué sé yo, tangente de Y, lo que sea. Tampoco me parece que vaya a resolver mucho, porque tengo términos como E a la Y, exponencial de Y. Entonces, uno podría pues pensar que en lugar de mirar a Y, podría mirar la función como coordenada, z igual al logaritmo natural de Y.
pero aún así, esa función z que podría simplificar esta ecuación diferencial a través de un cambio de coordenadas, pues en la versión de la condición inicial, si yo pienso que z igual al logaritmo natural de y puede ser un buen cambio de coordenadas, pues eso me va a arruinar la condición inicial. Entonces, en definitiva, es algo un poco complicado pensar en resolver esta ecuación diferencial solamente con linealidad o cambios de coordenadas. Pero uno observa esto y se da cuenta que, pues, esto de aquí realmente luce como que los dos términos envueltos, pues, están relacionados entre sí, son del mismo tipo. Y sí, yo veo polinomio con exponencial y veo función trigonométrica, coseno y seno. A lo mejor se cumple, vamos a ver, parcial y de m, pues sí, la parcial y de m es exactamente coseno, ¿no? Más 2x a la y. Y la parcial x de n, m es el que va solo y el n es el que acompaña al y'. Recuerden que forma diferencial tiene que ser m de x, n de y. Es exactamente la parcial x de n, pues veo que es seno es coseno y tengo 2x a la y. Esto quiere decir que son idénticas. M de y es igual a n de x, y es más, esto se cumple, están bien definidos, esto se cumple en todo R cuadrado, que es el rectángulo más grande que hay pues en R cuadrado, ¿no? Aquí en el rectángulo, bueno, cuando digo región rectangular, obviamente puede ser infinita. Recuerden que lo que realmente uno necesita es un simplemente conexo. Puede ser una franja, ¿no? Eso es bueno, un rectángulo infinito. Esto se cumple en todo R cuadrado. Ah, perfecto. Entonces, gracias al teorema, pues yo sé que la EDO va a ser exacta. La EDO es exacta. Gracias al teorema. ¿Sí? El teorema lo garantiza. Y si la EDO es exacta, eso quiere decir que necesariamente va a existir una función de xy cuya parcial x sea pues m y parcial y sea n, y pues la solución de esta ecuación la voy a poder escribir implícitamente usando la xy. Listo. Y nuestra misión ahora es, bueno, pues vamos a encontrar esa función xy, ¿no? Y esto es, si recordamos, es idéntico a construir o buscar un potencial cuando sabemos que un campo vectorial pues tiene potencial en R2 en este caso, ¿no? Es construir un potencial o buscar un potencial. La forma más, digamos, rápida o pragmática de buscar un potencial, ¿no? Es a través de las ecuaciones que se definen. Es decir, pues la parcial x tiene que ser m, ¿no? Y coseno de x más 2x a la y, ¿no? Es el m. Y la parcial y es el n, ¿no? Que es el seno de x más x cuadrado a la y menos 1. Ese es el n. ¿Y cómo resolvemos esto? Bueno, ¿cómo encontramos la función xy? Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno hace usualmente? Lo que uno hace usualmente de modo práctico es toma una ecuación, quizás la más fácil, y entonces, por ejemplo, ¿cómo resolvemos este sistema? Entonces, voy a usar la primera ecuación. Si usamos la primera ecuación, lo que vamos a tener es, necesito, pues, voy a integrar de este modo, ¿no? Si de x, y va a ser, pues, integrar todo esto con respecto a x. Y ya saben cómo va la historia. Esta historia ya la han visto en cálculo aplicado. Esto sería y seno de x más x cuadrado a la y, ¿no? Y estoy integrando con respecto a x, entonces cualquier función de y es una constante desde este punto de vista. Y esto lo pueden recordar de cálculo aplicado. Esto es constante desde el punto de vista de la integración. Constante para la parcial x, ¿no? Listo. Cuando toman la derivada parcial de y con respecto a x, obviamente cualquier función que depende puramente de y, pues
Es como si fuera una constante, se hace 0 con la derivada parcial. Listo, pero ya tenemos una primera aproximación de cómo debe lucir psi. Tiene que ser este término de adelante, estos dos términos, y seno más x cuadrado e a la y, más una función que depende puramente de y. Listo. Y ahora uso pues la segunda ecuación. ¿Y qué me brinda la segunda ecuación? La segunda ecuación me dice que si tomo ahora la parcial y esto es lo que me gusta hacer a mí, tomo la parcial con lo que acabo de obtener, y lo igualo pues a lo que debería ser, que es el n. Listo. Calculamos la parcial y de lo que acabamos de obtener, y pues derivando lo que acabo de escribir arriba, esto sería más h' de y. Y esto tiene que coincidir, ya se imaginan, esto es algebrita nada más. Esto tiene que ser n, ¿no? Tiene que ser n, y n es seno de x más x cuadrado e a la y menos 1. Listo. Que es exactamente la segunda ecuación. Y ya, porque esto es jueguito de niños. Entonces me basta, ¿no? Obtenemos, pues, claramente que la derivada de esta función h desconocida con respecto a y tiene que ser menos 1. Sí, por tanto, me basta. Y funciona, voy a ponerle. Así como cuando llamamos potenciales o antiderivadas, hay infinitos. Me basta uno. Me basta uno, porque brindan los mismos resultados. O sea, cualquiera que usen brindan los mismos resultados. O bueno, debería decir resultados equivalentes. Sí, las cosas pueden lucir distintas, pero son equivalentes. Listo. Y ya lo tenemos, porque ahora sí obtenemos pues la función y que está, la función sí que estaba buscando. Ya puedo escribirla completo, que sería pues y seno de x más x cuadrado e a la y más h, que sería menos y. Listo. Este es un potencial. Esto es la función psi que va a ayudarme a resolver la ecuación diferencial. Porque ahora las soluciones, o la solución general, vamos a ponerlo, porque voy a escribir todavía la constante. La solución general de la EDO, pues sería, claro que estamos escribiéndolo de modo implícito. Si de xy, que sería y seno más x cuadrado e a la y menos y igual a constante. Listo. Listo. Esta es la solución general de la EDO, la que teníamos al principio. De esta de aquí, que es altamente no lineal. Y ya. Esto me define, ¿sí? Obviamente esto me define y como función de x de modo implícito, ¿no? Obviamente aquí tenemos y de x de modo implícito. Si tengo una condición inicial como la que teníamos, y de 0 igual a 1, y de 1 igual a 0, creo que era la condición inicial. Sí, y de 1 igual a 0. Listo, esto me permite hallar la constante, ¿no? Cuando x vale 1, y vale 0, y hallo la constante. Entonces, esto me permite, cuando x vale 1, y vale 0, este es 0 por seno de 1, más pues de 1 por e a la 0, que es 1, menos y vale 0. Esto de aquí, esta es la constante, entonces mi constante c, pues vale, ¿cuánto vale? 1. Sí. Y luego, la solución que estoy buscando es esta de aquí. Igual a 1. Esta es la solución pedida. Listo. Esta solución, por ejemplo, si fuéramos a pensar en, a ver, cómo se comporta y en términos de x, esto de aquí me define, pues, una curva integral. Yo quiero la que pasa por el 1,0, porque esa es la condición inicial, por aquí está el 1,0, ¿no? Y me voy a dar cuenta que se comporta de este modo, básicamente, por acá. Me parece que por aquí ya tiene tangente vertical, entonces tiene solamente cierto intervalo donde va a existir. Y es importante, ¿cuál es el intervalo de validez? Obviamente va a ser numérico. Y fíjense la condición que tenemos aquí. Va a ser numérico
poder hallar en qué intervalo alrededor del 1,0, que es nuestra condición inicial, funciona esta solución. Entonces, una vez más, este proceso es similar al que deben haber visto en cálculo aplicado, ¿no? Uno tiene, pues, este es el M, este es el N. Estoy repitiendo rápidamente, resumiendo lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Si este es el M, este es el N, pues me doy cuenta que es no lineal, me doy cuenta que no es separable, bueno, pero tienen una estructura similar tanto el primer término como el segundo término. Verifico que la parcial y de m es la parcial x de n, coinciden, y esta relación se cumple en todo r cuadrado, es un simplemente conexo. Quiere decir que voy a poder resolverlo, pues, para cualquier, si yo parto en un puntito, ¿no? Va a tener una función psi que va a cumplir, es exacta. Esto por el teorema me dice que es exacta. Entonces quiere decir que voy a tener, pues, un puntito, una función psi que cumple que su parcial x coincide con m y su parcial y coincide con n. Y lo que resolvemos es este sistema de ecuaciones. La primera es parcial x del psi igual a esto de aquí, integro con respecto a x, y una vez más lo que tenemos es que mi función psi tiene que tener el y seno más x cuadrado a la y, más una función h que es desconocida, que depende solamente de y. Y ahora lo que hago, esto me lo han preguntado en el chat, lo que hago es, obviamente hay varias maneras, ustedes, como siempre digo cuando dicto cosas especialmente algebraicas, es lo que más les acomode, o sea, matemática correcta es correcta. Si ustedes se sienten más cómodos, pues digamos derivando 2 veces o por separado, y con tal de que sea matemática correcta, está bien. Yo lo que hago es, una vez que obtengo información con mi primera ecuación, uso de frente esa información que tengo, es decir, que la estructura de esta psi es y seno más x cuadrado de la y más h de y, la uso de frente en la segunda ecuación. Por eso lo que hago es con lo que tengo, que es esto de aquí, lo derivo con respecto a y, aquí, porque voy a usar esta ecuación de acá. Eso es lo que hago. Lo derivo con respecto a y. Cuando derivo con respecto a y, obtengo el lado izquierdo, seno de x cuadrado de la y, h' de y. Esto tiene que coincidir con el n, que es lo que me dice la ecuación, la segunda ecuación. Entonces esto tiene que coincidir con seno de x más x cuadrado de la y menos 1. ¿De dónde obtengo que h' de y tiene que ser menos 1? Y pues tomo la derivada más simple, que es h de y igual a menos y. Listo. Bueno, el resto es este jueguito de niños, ya se imaginan. No hay nada... No hay nada misterioso, es solamente ello. Y ahora una cosa. ¿Ok? Si nos damos cuenta, no siempre, esto es muy especial, muy particular, ¿no? Que la parcial y de m coincide con la parcial x de n. ¿Sí? No siempre, pues, esto de aquí, que no podemos esperar que ocurra eso. Hay circunstancias en las cuales nosotros podemos manipular la ecuación. Si sospechamos que está cercana a ser una ecuación diferencial exacta, podemos manipularla y tratar de volverla exacta. ¿Y cómo manipulamos una ecuación diferencial de este tipo? Si queremos volverla exacta, por ejemplo, podemos pensar en multiplicarla por un mu de x, y a esto también lo llaman factor integrante. A cualquier cosa de este tipo, cuando multiplicamos por una función especial, de modo que nuestra función, nuestra ecuación diferencial ahora es resoluble a través de integrales, pues usualmente se le llama factor integrante. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, vamos a poner como preámbulo esto, ¿no? Considere, no estoy escribiendo, ya saben, estoy escribiendo aquí en versión forma diferencial. Considere esta forma diferencial. Esta es una ecuación diferencial, ¿no? Puede que no sea exacta. ¿Sí? Es decir, parcial m, parcial y de m, no coincide con parcial x de n. ¿Okay? Puede que no sea exacta,
en el rectángulo donde yo lo quiera mirar, porque estoy resolviendo una ecuación diferencial, o de repente en ninguna parte. Pero a lo mejor, ¿sabes?, la puedo volver exacta. ¿Cómo puedo intentar hacer esto? ¿Sí? Algebraicamente podríamos, voy a ponerlo, multiplicar toda la ecuación la EDO por, digamos, una función mu de x y y ahora. ¿Okay? A esto le llaman factor integrante. Ya les comenté que el nombre factor integrante es un nombre que se repite muchas veces en diferentes partes de ecuaciones diferenciales. Simplemente es pues multiplicar por una función que me simplifique, me permita después resolver la ecuación diferencial obtenida de un modo más directo, básicamente. ¿Okay? Podríamos multiplicar por una mu de x, y, buscando volverla exacta. Ok. Entonces, fijémonos qué es lo que ocurriría si yo multiplico por un mu. Entonces, si yo multiplico por un mu a toda la ecuación, tendría pues esto de aquí, más el mu, ¿no?, por n de x, y. Lo escrito en versión forma diferencial, entonces tenemos de x de y. Sí, esto de aquí lo podemos pensar como mu por m, y esto es mu por n. Listo, ¿qué es lo que buscamos para que sea exacta? Sería exacta, o para ser exacta, bueno, necesitamos, no debería poner sería porque eso no garantiza, depende de dónde lo estemos mirando, necesitamos, si quisiéramos tener una exacta, necesitamos lo siguiente, por lo menos, que la parcial y de mu m, la primera parte, coincida con la parcial x de la segunda parte. Listo. ¿Sí? Es decir, recuerden que ahora mu es una función de x y y, lo mismo que m y n, son funciones de x y y. Entonces aquí estamos tomando pues la parcial y, esto sería mu y por m, más mu por my, ¿no? Esto tendría que ser mu x por n, más mu por la parcial x de n. Sí, es decir, ese factor integrante tendría que ser una función mu de x y y, que pues pasando todo al lado izquierdo, lo voy a escribir así. M por mu de y parcial, menos n por mu x, más mu por my menos nx igual a 0. Listo. Es decir, tendría que cumplir todo esto. ¿Okay? M y n son fijos, o sea, se supone que m y n los conocemos porque son los coeficientes que influyen en la ecuación diferencial que tengo que resolver. Y yo quisiera encontrar un mu que la vuelve exacta. Entonces, por lo menos necesitamos que el mu cumpla esto de aquí. Ahora, la historia aquí va del siguiente modo. Esta ecuación diferencial que surge de aquí, en general, no es fácil de resolver. Es decir, si yo digo, ok, parto de esto, y esto de aquí no es exacto. Ok, a lo mejor lo puedo multiplicar por algo para volverlo exacto. Ese algo que tengo que encontrar para volverlo exacto tendría que ser solución de esta ecuación diferencial. Pero esto en general no es fácil de resolver tampoco. No es que simplifiquemos el problema muchas veces, excepto en ocasiones especiales. En casos particulares, pues esto de aquí es, digamos, bastante soluble, o podemos ver una solución inmediata. Podemos asumir que la solución mu, por ejemplo, solamente dependa del x o solamente dependa del y, y de repente a lo mejor puedo resolver esta ecuación diferencial, porque lo que estamos buscando es no encontrar todas las soluciones de esto, de la cajita verde, sino una solución. Una mu que me va a facilitar, y hay muchos factores integrantes, y no necesariamente provienen del mismo, tienen la misma estructura, pueden ser bastante distintos. ¿Listo? Entonces, solamente quiero que tengan esto en cuenta, que
No es que esto sea obviamente un método mágico. Ah, no es exacta. Lo único que me falta es encontrar el mu que la vuelva exacta. Porque muchas veces esta ecuación diferencial de la cajita verde, entonces lo voy a poner aquí. ¿Okay? Usualmente, esta ecuación diferencial resulta tan compleja o resulta, vamos a ponerle, tan trabajosa, voy a ponerla así, como la inicial. Eso es lo que ocurre usualmente. ¿Ok? Pero nuestro objetivo no es hallar todas las soluciones de esto, es hallar una mu que cumple eso. Pero si queremos hallar un factor integrante, ¿sí? A veces, porque todo esto es a veces nada más, depende del caso, a veces conviene, ¿sí?, asumir que mu de x, y, pues depende solamente de mu de x o de repente de y, y puedo encontrar un mu que cumple pues cajita verde. ¿Ok? Y por ejemplo, si yo digo que mu, el factor integrante que estoy buscando, puedo encontrar un factor integrante que solamente depende de x, pues esto de aquí, de arriba, cajita verde, ¿cómo quedaría ahora? Cajita verde ahora quedaría, si solamente depende de x, toda la primera parte, m mu de y, desaparece, ¿no? Y lo único que tendría, pues esto de aquí. Tendría la ecuación mu parcial x de mu, lo voy a escribir como d mu de x, tendría que ser igual a, pues, a ver, el otro lo paso aquí, ¿sí? my menos nx entre n por mu. Tendría que resolver esto de aquí. Entonces, dense cuenta que esto, por ejemplo, sería fácil de resolver si todo este término dependiera solo de x. Por ejemplo. ¿Ok? Si esto dependiera solo de x, pues podría resolverlo fácilmente. Sería separable, ¿no? Si esto resultará de depender solo de x, tendría una ecuación separable. Hay un mu, uso ese mu para multiplicarlo como factor integrante a mi ecuación diferencial que no era exacta en principio, la vuelvo exacta, luego necesito hallar el psi, que sería el potencial, y pues finalmente con eso ya podría resolver la ecuación diferencial. ¿Ok? Una vez más, lo que les estoy contando es que estas son, digamos, técnicas o métodos que se pueden intentar. No hay métodos generales para funciones no lineales. Y sí, resolver ecuaciones diferenciales es un arte. Listo. Entonces, vamos a ver eso de aquí. Voy a escribirlo versión ecuación diferencial sin formas diferenciales. Es exactamente lo mismo. Listo. Queremos resolver esta ecuación. Ok. Entonces, no hay ningún problema. Pongo solución porque tengo confianza en que puedo resolverla. Y luego digo, a ver, esta es claramente no lineal. Así es. No, no lineal. Tiene y por y prima por acá. Tiene y cuadrado. Uf, altamente no lineal. No es separable. Claro, no es separable. No. Aquí si pienso y' es de y de x, pues esto obviamente voy a tener, está mezclado el x y y, no puedo separar mundo x y mundo y, ¿sí? Y me doy cuenta, por ejemplo, también que no es exacta. Claro, no es exacta. El término de adelante, que lo estamos llamando m, es 3xy más y cuadrado, su derivada del m con respecto a y, pues ya de arranque tiene un 2y, ¿no? Tendría 3x más 2y. Esa sería la parcial y de m. Parcial x de n, pues ya tendríamos 2x más y. Y no son iguales. No es lineal, no es separable, no es exacta. Entonces, no,
las cosas que hemos visto en general, pues no podemos aplicarlas, o al menos no en principio directamente. Ok. ¿Cuál podría ser mi siguiente razonamiento? Algebraicamente yo veo el término m de x, y y el término n de x, y, y me doy cuenta que son bastante similares, son polinomios cuadráticos en XY, son polinomios nada más. Entonces, sospecho que las parciales, pues las parciales mixtas no son iguales, pero son parecidas. ¿Okay? Para mí en mi cabeza, algebraicamente, tiene parciales mixtas no iguales, pero parecidas, no está tan lejos de ser una exacta. ¿Ok? No está tan lejos de ser una exacta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. En mi cabeza no es exacta, pero no está tan lejos. Obviamente lo que les estoy diciendo es la intuición que va en mi cabeza, ¿no? Esto no es esto solamente es una intuición algebraica, no es un método. Esto, resolver ecuaciones es como en cualquier parte de la matemática. Pues muchas veces uno encuentra una manera de resolverlo, otra persona encuentra otra manera de resolverlo, y resolviendo uno pues genera una intuición. Bueno, listo. Ok, vamos a intentar encontrar primero un factor integrante. Mu, para volverla exacta. Y ya sabe cómo va la historia, si la tuviéramos exacta, etcétera, etcétera. Veamos. Si yo me planteo la ecuación verde, aquí, cajita verde, bueno, pues podría escribirla, sí, y podría intentar resolverla, encontrar una solución, sí, podría hacer esto, pero vamos a ver, primero, vamos a ver si nuestra intuición más sencilla, que es asumir que mu depende de una sola variable, por ejemplo, que mu depende solamente de x. A ver. Una vez más, intento un factor integrante del tipo que solamente depende de x. Listo. Listo. Entonces, ¿qué debería cumplir este factor integrante? Este mu. Este mu debería cumplir lo que tenemos aquí. Vamos a ver. Lo hemos visto aquí arriba, cuando lo simplificamos, de mu de x, así. ¿No? Esto debería cumplir, ser igual a my menos nx entre n, my menos nx entre n, así es, multiplicado por mu. Listo. Listo. Vamos a ver, entonces, ¿quién es my menos nx? My menos nx, pues my menos nx es 3x más 2y, ¿cierto? Menos 2x más y. Esto es exactamente x más y. Ok. ¿Sí? Es x más y. Ok. Entonces vamos a ver, ¿y quién es el n? El n era x cuadrado más xy. Ok, perfecto. Fíjense en el cociente. My menos nx entre n sería pues, esto es x por x más y. Sería simplemente 1 entre x. Solo depende de x. Listo. Listo. Es decir, mi factor integrante, si asumo que solamente depende de x, debería cumplir la ecuación que está en rojo, ¿no? Entonces voy a escribirlo de mu de x, ¿no? Igual a todo este factor de aquí, el que está encerrado por verde, sería 1 entre x multiplicado por mu, o mu entre x de frente. Listo. Y esto lo puedo resolver separable. Así de simple y sencillo. ¿Sí? Esto es separable, bla, bla, bla. Y, por ejemplo, aquí, es más, lo que estamos buscando es una única, un mu, un factor integrante. No necesito resolverlo completo.
Aquí puedo ver a alguien que ya es solución de esto. Por ejemplo, basta mu de x igual a x. ¿No? Porque si mu es igual a x, la derivada es 1 y pues mu entre x es 1. Pero pueden resolverlo, pueden hacerlo separable, etcétera, etcétera. Y listo. ¿Sí? Podemos resolverlo. Y voy a ponerlo, podemos resolver fácilmente cuando es separable. Bueno, entre comillas, hay cosas que son más difíciles de resolver, pero listo, podemos hacerlo. Y ya, ahora sí. Entonces, ahora uso mu de x igual a x como factor integrante. Entonces, vamos a ver. Nuestro inicio era este de aquí. La ecuación original era 3xy más y cuadrado. Todo esto más, y tenía x cuadrado más xy por y' igual a 0. Listo. Entonces, multiplicamos por el factor integrante. ¿No? Aquí todo por mu de x igual a x. ¿Y ahora qué es lo que obtenemos? 3x cuadrado y más y cuadrado x más x cubo más x cuadrado y por y' igual a 0. Listo. ¿No? Todo por, ya saben. Y aquí, bueno, tengo mi nuevo m, tengo mi nuevo n. Listo, y me doy cuenta pues de que ahora sí, my, si quieren lo comprueban, es igual a nx y son polinomios en todo r cuadrado. Es más, fácilmente hallamos el potencial, ¿no? Simplemente integrando, esto va a ser pues x cubo y más, déjenme ver, un medio todo doble, ya, x cuadrado y cuadrado. X cubo y, sí, parcial, podemos ver. La parcial x coincide aquí y la parcial y es esta, sí, listo. Por tanto, la solución ¿no? Y la estamos escribiendo de modo implícito, ¿sí? Y tendría que cumplir lo siguiente. Tenemos el z, entonces sería z igual a constante, entonces tenemos x cubo y más un medio x cuadrado y cuadrado igual a constante. Listo. Ya tenemos la solución de la ecuación diferencial original. Es la solución general. Ya la tenemos. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden ir un paso más y pueden hallar, porque esto es cuadrático en y. ¿Sí? En este caso se podría, sí, podríamos despejarlo explícitamente. Y explícitamente. ¿No? Porque es cuadrático en y, esto de aquí. Entonces quiero que nos demos cuenta de algo, que hemos partido de esta ecuación diferencial que en principio era poco accesible. Encontramos un factor integrante, lo multiplicamos por él para volverla exacta. Listo, eso es lo que hicimos. La volvimos exacta y bueno, encontramos un potencial, una función z, la parcial x coincide con este término, la parcial y coincide con el otro término, etcétera, etcétera, y eso nos permitió resolver la ecuación diferencial original. Perfecto, perfecto. Esta es una situación muy típica en ecuaciones diferenciales. Claro, las ecuaciones diferenciales, cuando uno abre pues un libro de, digamos, de básico de texto, pues nos muestra capítulo tal, no sé, o método tal y ejemplos. Pero en la práctica muchas veces, cuando ustedes arman un modelo, cuando arman pues sus ecuaciones diferenciales que mueven su sistema, y muchas veces no tiene por qué caer en los rubros de clasificación para poder resolverlas. Y entonces uno tiene que, como les comenté varias veces ya, cambios de coordenadas, buscar factores integrantes, simplificarla poco a poco. Y la verdad es que en muchos problemas concretos, uno lo que hace es aproxima. Listo. Entonces quería mostrarles esto y cómo
hemos encontrado un factor integrante, ¿no? Nuestro factor integrante fue X y este bastaba. Por ejemplo, pueden encontrar otros factores integrantes. Pueden encontrar factores integrantes que dependen de X y Y. Claro que sí. Hay muchos factores integrantes. Listo. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Ok. Entonces, con esto, estas son las exactas. Bien, entonces, antes de pasar al siguiente tema, cuéntenme, ¿cómo está todo? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, vamos a seguir. Quiero mostrarles un par de cosas más. ¿Ok? Y vamos a poner resolver. Voy a ponerle ejemplo. ¿Sí? Una vez más, les recuerden que lo que estamos haciendo en estos momentos es resolver ecuaciones diferenciales, diferentes técnicas, y todos los métodos que estamos desarrollando en estos momentos, pues las mismas técnicas las usan constantemente, no solo en ecuaciones de primer orden, sino pues en ecuaciones de orden superior. Entonces, es muy bueno tener toda esta gama de ejemplos y que ustedes mismos pues se creen ejemplos y abran cualquier libro de la referencia. Hay muchísimas ecuaciones diferenciales. Resuelvan los problemas. Por ahora estamos acumulando ejemplos y técnicas, digamos, ¿no? Para resolver ecuaciones diferenciales. Vamos a hablar también de existencia y unicidad, que me parece bastante importante, especialmente desde el punto de vista de la matemática y también de la física, porque el método más, digamos, usado para demostrar existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales, existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, es pues el método de iteraciones de Picard. Y esa misma perspectiva que se usa gracias al método de iteraciones de Picard se repite varias veces en física. El mismo tipo de razonamiento. Bueno, de eso ya hablaremos pronto. Pero antes, quiero que resolvamos esta ecuación, que me ayuden a resolver esto. Algo súper sencillo. Listo. Resolver dy de x igual a x más y más 3 al cuadrado. ¿Cómo resolveríamos esta ecuación diferencial? Ideas. ¿Listo? ¿Alguna buena idea? Como tengo confianza en que lo vamos a resolver, ya estoy escribiendo solución. ¿Ok? ¿Cómo resolveríamos esto? A ver, miro esto y obviamente es no lineal. Segundo, no es separable, está todo mezclado. Tampoco es exacta. Si quieren lo escribimos como m más n y bla, bla, bla. Tampoco es exacta, claramente. ¿Qué podría intentar para resolver esta ecuación diferencial? Y entonces, observo esto y digo, ok, dy de x es igual a x más y más 3 al cuadrado. Verlo desde el punto de vista de x y y, pues se ve difícil resolverlo de buenas a primera, pero si yo uso un cambio de coordenada, en lugar de observar al y, observo la función x más y más 3, esto de aquí luciría bastante más simple. Entonces, sospecho del siguiente cambio de coordenadas, ¿no? O si quieren, pues lo llaman sustitución, no sé. X más y más 3, x va a seguir siendo x. ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo es, en lugar de y, voy a observar otra variable. Esta variable, por ejemplo, x más y más 3.
Entonces aquí, y lo que está sucediendo, pues, es dos cosas, ¿no? Que y va a ser v menos x menos 3, y que dy de x es simplemente, pues, si se toma la derivada, ¿no? dv de x menos 1. Listo. Con todo esto, si regreso a mi ecuación diferencial que tenemos aquí, luego la EDO, ¿sí? De y de x, ahora luce dv de x menos 1, este es el lado izquierdo, exactamente el lado izquierdo, igual a el lado derecho sería x más y más 3 al cuadrado, v al cuadrado. Y listo, porque esto de aquí es súper simple y sencillo, es separable. Esto de aquí es separable. Y ya. Esto lo podemos resolver inmediatamente. ¿Sí? Entonces, lo vamos a resolver en términos de v, claro está. Vamos a hallar v y luego regresamos al y, es así de simple. Entonces, uno lo separa, esto lo hacemos inmediatamente. 1 entre 1 más v cuadrado de v, ¿no? Este es de x, bla, bla, bla. Voy a ponerlo íntegro. Y uno obtiene, pues, arco tangente. Arco tangente de v es x más constante. Listo. Entonces, uno obtiene v siendo tangente de x más constante, aquí, y luego volvemos al mundo y, ¿no? Como v era x más y más 3, obtenemos, pues, x más y más 3 igual a tangente de x más constante. Listo. Y ya está. Y sería tangente de x más constante, todo esto menos x menos 3. Y lo resolvimos. Listo. Esta obviamente es la solución general. Si tuviéramos una condición inicial, podemos hallar esta constante, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero que prestemos atención en esta parte es sustituciones, cambios de variable. Aquí la que nos convino fue esta. El lado derecho se simplificó bastante si es que pues el x más y más 3 actuaba como, como una variable en lugar de considerar solamente el y. Ok, y eso es un ejemplo de cómo sustituciones, así sean lineales, pueden simplificar bastante la ecuación diferencial. ¿Ok? Obviamente, pues las soluciones que hemos encontrado hay que analizarlas, ¿no? Esto de aquí, el x más constante, la tangente está bien definida, pues desde en periodos de pi unidades, ¿no? Desde, por ejemplo, menos pi medios hasta más pi medios. Entonces aquí, dependiendo de dónde esté dada su condición inicial, ustedes podrían resolverla alrededor de ese valor. El x no puede ir más allá de el x más c, tendría que ir, pues, digamos, en un rango de pi unidades. Pero bueno, esos ya son análisis que se hacen, pues, si tenemos condiciones iniciales, ¿no? Un segundo ejemplo, y aquí quiero que lo piensen. También es obviamente cambios de variable. Y este es un ejemplo que se da muchísimo, este tipo de situación. 2xy de y de x, estoy poniendo 4x cuadrado más 3y cuadrado. Listo. Ok, entonces solución, ya sabemos, esto es no lineal, no es separable, no es exacto. Uno podría pensar, bueno, a lo mejor puedo multiplicar y buscar un factor integrante. Eso me parece que sí es posible, podrían hacer eso. Pero quiero mostrarles este ejemplo en general. Este ejemplo es un caso particular de algo un poco más grande, que es, si ustedes despejan dy de x, ¿okay? ¿Sí? Lo que obtienen es el polinomio 4x cuadrado más 3y cuadrado, dividido por el polinomio 2xy, ¿ok? Estamos obteniendo un polinomio entre otro bueno, aquí
No, voy a poner 2xy. Polinomio entre monomio, y este polinomio es homogéneo. Los monomios que conforman ese polinomio son 4x cuadrado y 3y cuadrado. Ambos monomios, claro, es un polinomio en dos variables, ¿no? En variable x y variable y. Ambos monomios tienen el mismo grado. No, ese es un polinomio homogéneo en dos variables. Si un polinomio homogéneo en dos variables de grado 2022, ¿estamos en 2022? Sí. 2022, por ejemplo, sería x cuadrado por y a la 2020, más, no sé, 5x a la 4 por y a la 2018, menos pi por y a la 2022, y así. Ese es un polinomio homogéneo. Está siendo dividido por algo que es un monomio, entonces puedo separar sus términos, ¿no? En pedacitos que tienen el mismo grado, básicamente. Como polinomio, tienen el mismo grado. Entonces, en estas circunstancias y en muchas, cuando tienen este tipo de situación, hay ciertas sustituciones o cambios de variables que pueden ser convenientes, que pueden simplificar bastante. Otra cosa que quiero que noten es que cuando ustedes tienen polinomios de este tipo, pues pueden pensar en un reescalamiento de sus variables. Cuando tienen un polinomio homogéneo, ¿no? Lo que ocurre es que, imagínense que tienen un polinomio homogéneo de dos variables. Digamos que el polinomio homogéneo tiene grado 20. Entonces, si ustedes multiplican sus dos variables por una constante, en lugar de ver al polinomio x, y, ven al polinomio 2x, 2y, lo que va a ocurrir es que esa constante que han multiplicado en el polinomio va a quedar factorizada con el grado del polinomio homogéneo. Entonces lo que va a ocurrir es que van a tener que factorizar un 2 a la 20 multiplicado por el polinomio original de x y y. Esas son cosas que ocurren con polinomios homogéneos, realmente con funciones homogéneas en general. Eso me dice que todo puede estar reescalado, porque puedo como factorizar la misma constante, claro, con el grado del polinomio. Entonces, en particular, para reescalar, uno piensa, por ejemplo, en que lo importante no son x y y, sino, por ejemplo, una de ellas, que puede ser x, y la razón entre x y y. ¿Ok? Entonces, en este tipo de situaciones, por ejemplo, si están ante una situación que se comporta de modo homogéneo como esto, pues una sustitución bastante adecuada, bastante conveniente de intentar es la razón entre y y x, ¿no? Porque eso es bastante importante, eso es lo que gobierna realmente estas cantidades, esa razón, más que el y mismo, el y entre x. Bueno, entonces aquí vamos, decimos, ok, lo que les estoy diciendo es tratando de expresarles la intuición algebraica de... Recuerden que no hay fórmulas ni nada por el estilo, que ante esta situación se hace esto, ante esta se hace el otro. Solo les puedo dar ejemplos y tratar de contarles cómo, bueno, pues el razonamiento de su profesor, ¿no? Listo. Entonces, yo veo homogeneidad aquí. Listo, esto me hace pensar en lo siguiente. A ver, si quieren verlo exactamente algebraicamente, podría escribir algo así como, vamos a escribir dy de x simplemente. Dy de x sería, pues, esto es 4x cuadrado, entonces esto va a ser 2, ¿no? 2x entre y, más 3y cuadrado, esto sería 3 medios, y entre x. Y listo. Lo podríamos escribir así. Esto de aquí es homogéneo es una función homogénea. Bien, bien. No quiero definir exactamente lo que es una función homogénea, solamente estoy apelando a que pensemos que tiene el mismo grado cada término. Y estoy apelando a esa intuición. Listo. Entonces ya tenemos dy de x, y como les conté, cuando tienen una situación del tipo homogénea, es decir, cuando
Ven que sus cantidades se reescalan de un modo fijo. Puede reescalarse, si ustedes multiplican sus X, Y, Z, qué sé yo, por un número, y todo queda multiplicado por el mismo número, perfecto. Eso es bastante, pues claro, lógico, pero a veces puede quedar multiplicado por no el mismo número, sino por el número al cuadrado, o el número al cubo, el número a la 20. ¿Sí? Eso muestra una propiedad de homogeneidad. Características de homogeneidad. Ante esa situación, conviene pensar en no las cantidades en sí, sino las razones entre ellas. Y eso es una de estas situaciones. Okay. Entonces, por ejemplo, yo pienso en, bueno, ya, el X va a seguir siendo el X, y voy a traer una nueva variable, V, que va a ser la que mide, pues, la razón entre X y Y. Esta es mi sustitución. Esta de aquí. Así como en el anterior, dijimos, ok, esto fue bastante algebraico. Esto de aquí fue bastante algebraico. Y claro, simplemente por el hecho de cómo estaba confeccionado el lado derecho. Esta es mi sustitución. Listo. Y con esta sustitución, ¿qué es lo que ocurre? Ok. Entonces, primero necesitamos y igual a v por x. Perfecto. Entonces, aquí yo necesito, pues vamos a necesitar dos cosas, ¿no? De y de x. De y de x va a ser, tomo las derivadas, es un derivado de un producto. Dv de x por x más, pues, v por 1. Nada más. Entonces, esto es, lo voy a escribir así, v más x de v de x. Perfecto. Ese es de y de x. Listo. ¿Qué más necesito? Necesito especificar el v es y entre x, claro está. Y el x entre y, pues va a ser 1 entre v. Listo. Con todos estos ingredientes regresamos a nuestra ecuación. Nuestra ecuación la vamos a llamar cajita morada. Listo. Ahora sí. Regresamos a cajita morada. Listo. Entonces, de y de x, al lado izquierdo, lo tenemos como v más x de v de x. ¿Listo? ¿Sí? Esto tiene que ser igual a 2 veces x entre y, que es 2 entre v, más 3 medios y entre x, que sería 3 medios v. Listo. Entonces, sí, a pesar de que parece que tiene más términos, parece más complicado, no lo es, porque esto de aquí, pues, puedo escribirlo de este modo. Simplemente 2 entre v más 1 medio v. No importa lo que tenga a la derecha, esto es muchísimo más simple porque esto de aquí es separable. Es separable. Y si es separable, pues esto es un jueguito de niños. Y separable. Y sí, yo sé que, ok, separa el mundo X, mundo Y y se acabó. Bueno, el se acabó implica pues integración y todo eso, pero estoy seguro que podemos siempre resolverlo. Listo, como es separable, pues entonces tenemos x de v de x, y bueno, pues vamos a un poquito de álgebra, ¿no? Todo esto lo separo, tengo 2v entre v cuadrado más 4 de v, esto es 1 entre x de x, así es, integramos, ¿no? Integramos, y bueno, ahora lo voy a escribir aquí, 2v v cuadrado más 4 de v. Listo, y finalmente tenemos pues nuestra solución, v cuadrado más 4 es positiva, perfecto, la constante que sobra lo voy a escribir aquí al lado derecho. Listo. Y ahora sí, esto simplemente es despejando el v cuadrado más 4 uso la exponencial y tengo pues constante multiplicado por el logaritmo exponencial del logaritmo de valor absoluto de x, eso es solamente valor absoluto de x. Entonces tengo constante, c es otra constante, multiplicado por el valor absoluto de x. Listo. ¿No? Como v era y entre x, entonces volvemos a lo que necesito. Esto de aquí es y cuadrado entre x cuadrado más 4, pues igual a constante por el valor absoluto de x. Listo. Y esto pues aquí, por ejemplo,
Dependiendo, yo la verdad puedo asumir, ¿no? Este valor absoluto de x es positivo o negativo, o sea, es más x o menos x, dependiendo del x, ¿no? Si estuviera resolviendo, y este tipo de, el término de la izquierda, obviamente, está separado por el x igual a 0, no puedo definirlo en el x igual a 0. Si el x igual a 0, no está definido el término de la izquierda. Quiere decir que si yo resuelvo esta ecuación, la voy a resolver dentro de esta parte para los x negativos, o la voy a resolver dentro de esta parte para los x positivos. Puede ser en pequeños sectores dentro del x menor que 0 o algún sector dentro del x mayor que 0. Y en cualquier caso, pues el valor absoluto de x va a salir x o menos x. Ese signo lo puedo incorporar a la constante. Así de simple y sencillo. Y por tanto podría escribirlo de este modo. Dependiendo de dónde esté resolviendo yo mi ecuación diferencial. Entonces ya podemos escribir las soluciones. Las soluciones serían del tipo y cuadrado más 4x cuadrado igual a constante por x al cubo. ¿Dónde puedo resolver estas? Realmente partieron de aquí, del y cuadrado entre x cuadrado. ¿Sí? Si quieren, para cambiar de letra, para decir qué sucede cuando k es positivo, cuando k es negativo. Por ejemplo, si k es positivo, pues las soluciones que voy a obtener van a estar en el mundo de los positivos, ¿no? Entonces las soluciones van a estar contenidas, pues, porque si k es positivo, si digo que la constante es positiva, entonces esto de aquí, el lado izquierdo es positivo, dense cuenta que todo este lado siempre es positivo, ¿no? Si yo quiero resolver en el mundo de los positivos, quiere decir que el valor absoluto de x es exactamente igual a x. Entonces necesito una constante que sea positiva, que es esto de aquí. Si k es positivo, mi solución va a estar contenida en el mundo de los positivos, en la parte x mayor que 0. Y quiero que lo tengamos claro, cuando digo mi solución está contenida, quiere decir que yo voy a encontrar y como función de x, pero eso de ahí va a ser una solución cuando el x vive en el mundo de los positivos. No digo en todo el mundo de los positivos, sino en una parte contenida en el mundo de los positivos. En cambio, si x es menor que 0, pues si x fuera menor que 0, realmente yo necesito pues la constante negativa y viceversa. Si la constante es negativa, la solución que encuentre va a estar contenida en la parte x menor que 0. Listo. Y si ya ponemos esta salvedad de constante positiva, constante negativa, yo puedo ir un paso más, porque una vez más, esto de aquí es cuadrático en y. ¿No? Explícitamente, pues puedo despejar. El y de x es positivo o negativo a raíz de kx cubo menos 4x cuadrado. Listo. Entonces aquí tenemos dos tipos de soluciones, ¿no? Hay dos soluciones y. Una solución positiva. Sí, aquí tenemos dos tipos de soluciones. ¿No? Soluciones positivas. Voy a poner soluciones con y positiva. Y soluciones con y negativa. Y listo. ¿Cuándo funcionan estas soluciones? Primero. Entonces, si nos fijamos en cuál es la expresión para y, obviamente, lo que está dentro de la raíz cuadrada, dentro del radical, tiene que ser positivo. Entonces, por ejemplo, para k mayor que 0, ¿sí? X tiene que ser mayor que 4 entre k. Y esta solución, cualquiera que haya encontrado, pues funciona del 4 entre k para la derecha, en el mundo de los positivos. En cambio, si k es menor que 0, pues una vez más, me doy cuenta que lo que está dentro del radical, pues tiene que ser positivo, y por tanto, pues si el 0 está aquí, x tiene que ser menor que 4 entre k. Aquí está el 4 entre k. En el mundo de los negativos. Y la solución que he encontrado funciona, pues, en ese intervalo, ¿no? Desde el menos infinito hasta el 4 entre k. Y tengo dos tipos de solución. Hay una solución y positiva y una solución y negativa.
¿Cómo resuelve uno si tuviera una condición inicial fija? Si tengo una condición inicial, uno se fija en dónde vive mi condición inicial. De repente mi condición inicial me dice y de 1 igual a 5. Entonces es una condición inicial con un y positivo. La solución que voy a hallar es con la positivo raíz cuadrada. Y así. Eso es, son un par de sustituciones bastante importantes, especialmente la homogénea. Bueno, la otra quería mostrarles. Listo. Me acabo de dar cuenta que ya son las 10. Ok. Hoy es lunes. El jueves continuamos y resolvemos más ecuaciones y hablamos de existencia y unicidad, que es bastante bonito e importante. Ese es el plan para el jueves. Ok. Antes de cerrar la clase, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ah, olvidaba. Necesitamos un delegado de todas maneras. Y como les digo, necesito un delegado. Nuestro salón necesita un delegado. Piénsenlo, escríbanme un correo, por favor. Y yo creo que el trabajo del delegado no va a ser mucho, ¿no? Es un conducto entre los alumnos y el profesor, si es que, especialmente para, pues, para que el profesor se mantenga informado, si es que algo está ocurriendo en general en el salón que no nos permite tener una buena performance, nos está impidiendo, pues, avanzar bien en el curso. Entonces, piénsenlo y apreciaría un voluntario. Si no, pues, tendremos que sortear con un generador de números aleatorios, no lo sé. Ya pensaremos en algo. Pero eso. Sí, tan fácil como escribirme un correo. Ya se conoce mi correo, es fgjimenez@puc.edu.p y listo. Solamente diciéndome, profesor, estoy dispuesto a ser delegado. Y listo. Ok. Ok. Entonces, podemos cerrar la clase ahora y nos vemos pronto. A darle a la matemática y a la física. Adiós, adiós. Hasta el jueves. Tengan